Antes de iniciar con la primera sesión del día de hoy, quisiera aclarar algo que mencioné el día de ayer, que posiblemente los dejó confundidos o con alguna incertidumbre, y no quiero que se vayan a quedar con eso. Cuando hablamos acerca de los dones hombre que el Señor Jesucristo regaló a la iglesia, de los cuales Efesios capítulo 4 nos habla, les mencioné que son 4. ¿Sí? Los dones hombre que Cristo dejó. Mi énfasis no era tanto explicar los dones hombre, ¿sí? Era más aclarar el tema acerca de los apóstoles. Pero dentro de eso toqué el punto acerca de los evangelistas. Y quiero que quede claro en relación a eso. Les dije que algunos sé que hay hermanos que creen que el don de evangelista, ¿sí? De don hombre como evangelista sigue vigente, y yo les mencioné que mi postura personal es que ya no están vigentes, y que solamente de los 4 dones hombre que el Señor Jesucristo nos dejó está vigente el don de pastor maestro. Esos no son dos diferentes, es uno mismo, pastor maestro. Ahora, yo les dije que creo que no hay más evangelistas en el sentido estricto de la palabra, como lo muestra el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Primero, porque no hay mucho que el Nuevo Testamento nos diga acerca de ese don específico. De hecho, ¿a cuántos en el Nuevo Testamento se los menciona como evangelistas? ¿Hay alguien más aparte de Felipe que sea mencionado como evangelista? Por ejemplo, a Pablo se le dice apóstol, a Pedro se le dice apóstol, y al resto de los apóstoles se les llama apóstol, y así se presentan ellos mismos, ¿cierto? Pero por lo menos Hechos, capítulo 21, versículo 8, nos habla de Felipe como el único que se presenta como evangelista. Hechos, capítulo 21, versículo 8, dice: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. ¿Cómo presenta Lucas a Felipe? Como el evangelista. ¿Hay otro al cual la Biblia o él mismo nos presente como evangelista? Esa es mi pregunta. ¿A Timoteo le pide que sea evangelista? Sí, pero mi pregunta es otra. No, nada más. Mi pregunta es si existe otro hombre en el Nuevo Testamento al cual él mismo se presente, o como en este caso el autor del escrito diga, él era evangelista. No hay otro caso. Ahora, el punto es este: ¿qué labor realizó Felipe? Porque si nos damos cuenta de la labor de Felipe, vamos a poder ver por lo menos matices de lo que era un evangelista. ¿Qué cosas hacía? Por las Escrituras y por lo que hace Felipe, eran hombres, en primer lugar, que hacían dones, que hacían milagros, o sea, tenían el don de hacer milagros. Pero hay algo mucho más particular, y es que Felipe tiene comunicación directa con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo guía para ir y predicar a una persona que ya había sido elegida para salvación. Felipe, en su labor de evangelista, no va predicando por aquí, por allá, por lo menos aquí en el relato, no va predicando por aquí, por allá, sin saber si alguno de ellos va a ser salvo. El Espíritu Santo lo guía de manera muy particular y muy específica a un hombre para que por medio de la explicación del Evangelio lo salve el Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, recuerdan la historia, ¿no? Felipe es guiado por el Espíritu Santo le dice, ve, predícale a ese hombre, y ese hombre estaba leyendo Isaías 53, y a partir de eso Felipe le muestra el Evangelio, y le dice,
¿de quién habla Isaías 53? ¿Tú sabes? Y le dice, pues ¿cómo voy a saber si nadie me explica? Entonces le explica que ese es Cristo. El siervo sufriente es Cristo. Y ese hombre cree, es salvo y es bautizado. Entonces, una tercera cosa que hacían los evangelistas, según eso, bautizaban personas. Ahora, el punto es este. Si creemos que hay evangelistas hoy en día, tendrían que hacer esas funciones. La primera, hacer obras milagrosas, como que el Espíritu Santo viene, lo desaparece de aquí y lo aparece allá al frente. ¿Creen que hay una persona que haga eso? ¿O que el Espíritu Santo haga eso con esas personas? No. Primero, descartado. Segundo, va y es guiado por el Espíritu Santo a predicar a personas que han sido elegidas. Y esas personas a las cuales les predican se salvan. ¿Hay evangelistas en ese sentido? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque ninguno actualmente recibe palabra del Espíritu Santo de manera directa y audible. Ya no. Sí, yo escucho la palabra de Dios cuando leo mi Biblia en voz alta. Escucho su palabra. Pero no hay nadie que pueda escuchar al Espíritu Santo de manera audible actualmente. Ya eso a Dios le ha placido no hacerlo. Entonces, también estaría descartado. Ahora, Felipe bautizaba. ¿Hay personas que bautizan hoy en día? Sí, pero esa no era la única función de los evangelistas, según lo vemos en Felipe, que es el único al cual se le llama evangelista. Por eso, quería aclarar eso, pero por eso yo creo que ese don hombre que Cristo dejó a la iglesia es un don fundacional, como el de apóstol, como el de profeta. Y el único don hombre que está vigente es pastor, maestro. Es el único. Y es el don que Cristo quiso dejar para que la iglesia se continúe edificando. Por eso, una iglesia bíblicamente constituida no necesita apóstoles, no necesita profetas y no necesita evangelistas en ese sentido estricto que les mencioné. ¿Necesita qué? Ancianos o pastores, diáconos y membresía. No apóstoles, no profetas, no evangelistas en ese sentido. ¿Ok? Muy bien, espero que haya quedado claro. No quiero dejarlos confundidos con lo que enseñé ayer acerca de eso. Ahora sí, pasemos a otro tema. Mi bosquejo inicial fue muy sencillito. Les dije que íbamos a ver 4 cosas. El primer día les dije, vamos a ver 4 cosas. ¿Cuál era la primera? A ver si se acuerdan. Es un pequeño repaso. ¿Qué era lo primero que íbamos a ver? Una introducción a la eclesiología y la importancia de la iglesia en el plan de redención. Eso lo vimos el primer día. Ese era el primer punto. El segundo punto que les dije que íbamos a tocar es los atributos de la iglesia. Eso lo vimos ayer. ¿Cuántos atributos son? 4. El primero, una o unidad, santa o santidad, católica o catolicidad o universalidad, ¿sí? Y apostólica. Esos son los atributos de la iglesia y ese era mi punto 2. Ahora vamos a entrar al punto 3 del bosquejo general. Y el punto 3 tiene que ver ya no con atributos. Los atributos les dije ayer que hacen referencia más a la iglesia universal, a la iglesia invisible. Son los atributos de todo aquel que es unido al cuerpo de Cristo. Todos ellos que están unidos tienen estos 4 atributos como parte de la iglesia. Ahora, lo que vamos a ver son las marcas o señales de una iglesia verdadera o bíblica. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Las marcas o señales de una iglesia verdadera. ¿Por qué enfatizo en eso? Porque a partir de mañana vamos a empezar a ver las marcas de una iglesia saludable. ¿Cuál es la diferencia?
Las primeras, cuando hablamos de una iglesia verdadera, estamos diciendo o esta iglesia es verdadera o esta iglesia es falsa. Por lo menos hay algo que nos puede ayudar a eso. Y por el otro lado, cuando hablamos de saludable, estamos diciendo esto es una iglesia, pero puede estar enferma, puede estar poco saludable o puede estar muy saludable y estar muy bien. Entonces, hoy nos vamos a centrar en ver algunas marcas o señales de una iglesia verdadera. ¿Cuáles son? Les dejé ahí en las notas. Las marcas o señales de una iglesia verdadera son tres. La predicación, los sacramentos u ordenanzas y la disciplina eclesial. Esas son las tres marcas de una iglesia verdadera. Algunos dijeron que solo debe haber una marca de una iglesia verdadera. Y Teodoro de Beza dijo que debiera ser la predicación de la palabra. Teodoro de Beza dijo que solo debiera haber una marca, no más. Y esa una marca es la predicación de la palabra de manera correcta. Ahora, otros hablaron de dos marcas de la iglesia verdadera. Juan Calvino y Bullinger, entre otros, dijeron que la predicación y las ordenanzas deben ser marcas de una iglesia verdadera. O sea, si no está alguna de las dos, no es iglesia. Eso es lo que quisieron decir. Pero otros añadieron un tercer punto. No solo predicación, no solo ordenanzas, sino también disciplina eclesiástica o disciplina eclesial. Y eso lo postuló Zacarías Ursino y Heidegger. Les estoy dejando los nombres, esperando que su mentalidad investigativa los lleve a Google y empiecen a buscar quiénes eran estos hombres. Yo espero que hagan eso, porque no voy a explicar quiénes eran ellos. Perderíamos mucho tiempo, valioso. ¿Por qué? Porque yo quiero empezar a explicar estas marcas, ¿sí? Así que, primero, veamos la primera marca de una iglesia verdadera. En sus hojitas, ahí les puse en medio, predicación, ¿sí? Verdadera predicación. Primero, cuando hablamos de la verdadera predicación, tenemos que apuntar algunas cosas. En primer lugar, dentro de la verdadera predicación de la palabra, nosotros creemos que es muy particular porque es el medio que Dios ha determinado para la salvación de los elegidos. La predicación del Evangelio no solamente, pero sí de manera bastante elevada, es el medio que Dios ha determinado para que las personas sean salvas. Y vamos a ver algunos versículos que lo tienen también ahí. El primero, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué? Y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿cuál era el fin? De que el Señor Jesucristo esté ordenando. No les está sugiriendo. No les está diciendo, si quieren, van y predican. No, ese id es un verbo imperativo. Es decir, es un verbo que está en mandato. Es una orden. No es una sugerencia. Es una orden. Les dice, vayan, id por todo el mundo. O sea, ¿dónde tenemos que predicar el evangelio? En todo el mundo. Y predicad el evangelio a toda criatura. Ese a toda criatura, ¿a quién hace referencia? A todas las personas. Porque hoy en día la palabra criatura también aplica a animales. Pero aquí no predicamos a animales, porque ellos no se van a salvar y no se van a condenar. Las personas sí. Entonces, a todas las personas debemos predicarles el evangelio. Ahora, ¿por qué les predicamos? Versículo 16. El que creyere, que fuere bautizado, será
salvo. Mas el que no creyere, ¿qué? O sea que el medio que a Cristo le ha placido dejar a la iglesia para que la iglesia vaya y predique, más bien, para que la iglesia vaya y algunos se salven y otros justamente se condenen, es la predicación del Evangelio. ¿Recuerdan? Yo espero que sí, y espero que lo conozcan. ¿Conocen ese texto que dice que la palabra de Dios no vuelve vacía? ¿Saben por qué dice eso ese texto? La palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Por qué? Cumple su propósito. Eso significa que en algunos la predicación del Evangelio es para que sean condenados justamente por ser incrédulos, y en otros para que sean salvos. O sea, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, porque a veces es para condenar a la persona y a veces es para salvarla. Qué miedo, ¿cierto? Escuchar el Evangelio. A unos para condenación y a otros para salvación. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Juan capítulo 3, después de ese versículo que nos encanta en el versículo 16. Luego en el versículo 18, ¿qué dice? El que no creyere ya ha sido condenado. No dice será condenado. ¿Qué dice? Ya. En el mismo momento que no creyó, su reprobación se hizo evidente en una condenación. En ese momento. Ahora, no todos los que rechazan de buenas a primeras el Evangelio significa que sean condenados. No quiero que pensemos eso. Sin embargo, si finalmente esa persona que escuchó el Evangelio muere sin creer, ¿por qué? Porque fue condenado por la palabra. No quiero que piensen que si predican a una persona y rechaza, bueno, ya está condenado, no le vuelvo a predicar, no. Debemos continuar predicándole, debemos continuar orando por él, pero si en última instancia muere sin reconocer a Cristo, habiéndole predicado el Evangelio, es porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Fue para su justa condenación. Otro versículo que nos habla acerca de la predicación como el medio para la salvación. Romanos capítulo 10. Primero vamos a leer el versículo 8 y 9 y luego vamos a leer los versículos 14 al 15. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9 y luego el versículo 14 y 15. Ahora, ¿cuál es el contexto del capítulo 10? ¿Quién lo conoce? Versículo 1 y 2. El contexto del versículo 8 y 9 es el versículo 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1 y 2? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, ¿es qué? Es para salvación. O sea que Pablo oraba por incrédulos, para que Dios los salve. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, creen que son cristianos, creen que conocen a Dios, pero no conforme a las Escrituras, no conforme a la revelación de Dios, ¿sí? No conforme a ciencia o sabiduría de Dios, no conforme a eso, pero son celosos de eso, ¿sí o no? Pablo también era celoso de la ley, dispuesto a perseguir cristianos y matarlos, pero era un celo pecaminoso. Lo mismo dice de sus parientes. Ahora, ese es el contexto, pero vean más adelante lo que dice el versículo 8 y 9. Más, ¿qué dice? ¿Qué dicen las Escrituras? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál palabra de fe predican? Ahí está hablando de Cristo. Que Cristo solamente puede salvar y que en Cristo hay salvación. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. ¿Cuál es el medio para la salvación? La predicación del Evangelio.
que cuando tú le explicas el Evangelio a una persona, esa persona al entender el Evangelio y el Espíritu Santo obviamente, regenerar su corazón, debe haber profesión de sus labios de decir Jesucristo es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi mediador. Pero en segundo lugar, esa confesión debe estar acompañada de algo interno, de algo que solo el Espíritu Santo puede hacer, dar la fe. La fe es un don de Dios. Una persona no puede creer a menos que el Espíritu Santo se lo dé. Entonces, si cree en su corazón, es porque el Espíritu Santo se lo ha dado. Y va a profesar la fe porque el Espíritu Santo le ha dado fe. ¿Por medio de qué? Versículo 8. Predicación. La predicación. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo confirma más adelante, versículos 14 y 15. ¿Alguien pueda leerlo, por favor? Fuerte. ¿Cómo pues invocará en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Muy bien. Preguntas que el apóstol Pablo empieza a lanzar. ¿Para qué? Para animarnos a la predicación. Cada una de esas preguntas. Primera pregunta. ¿Cómo pues van a invocar? Recuerden. Profesión de fe, acompañada de convicción en el corazón. Por medio de la predicación. Y ahora Pablo está preguntando, a ver, yo quiero que sean salvos, pero si quiero que sean salvos, ¿cómo van a ser salvos y cómo van a profesar la fe? ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Segunda pregunta. ¿Y cómo creerán? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Necesitan escuchar la predicación. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les hable del Evangelio, cierto? Ahora, vean lo que dice. Va acompañado. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué más dice? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El verbo para enviados es apostelo. O sea, ¿cómo predicarán si no fueren apóstoles? Con A minúscula. O sea, enviados por Dios para predicar las buenas de salvación. Aquí no está hablando particularmente de los apóstoles, con A mayúscula. Está hablando de todo creyente que en un sentido es un enviado de Dios para predicar las buenas nuevas de salvación. Porque eso es lo que significa apóstol, enviado. ¿Qué más dice? Como está escrito, para animarnos. Porque este es un pasaje que se aplica primeramente a Cristo. Pero lo va a citar ahora aplicándolo a la iglesia. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ustedes saben de dónde viene la palabra buenas nuevas, ¿cierto? Sí lo saben, ¿cierto? ¿De qué palabra? Evangelio. Aquí se tradujo el término evangelio. ¿Por qué? En el griego es evangelion y se transliteró para nosotros en evangelio. Pero si traducimos esa palabra en vez de transliterarla, significa buenas nuevas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Cuán hermosos son los pies de los que predican la paz, de los que predican el evangelio de ellos. Cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio. ¿Por qué? Porque a través de la locura de la predicación viene la salvación. Entonces, el medio para salvar, a Dios le ha determinado que sea la débil predicación de gente que aún es pecadora. Tú y yo. Aunque no quieran aceptar que son pecadores aún. Hermanos, a Dios le ha placido usar a su iglesia, que aún está manchada de pecado, para llevar el bendito evangelio de Jesucristo.
Veamos otro versículo que habla precisamente de lo mismo. Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8, lo voy a leer para ustedes. Dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, de predicar, de entre los gentiles, ¿qué? El evangelio. ¿De qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, a veces predicamos el evangelio como agachados, cabizbajos, como si estuviéramos hablando de cualquier cosa. Les ha pasado a ustedes y me ha pasado a mí. Pero el apóstol Pablo dice que el evangelio es las inescrutables riquezas del Señor Jesucristo. O sea, ¿qué es inescrutable? Que si cavan y cavan y cavan y cavan y cavan y cavan y cavan, nunca llegan al fondo. Inescrutable. ¿Las inescrutables qué? Riquezas. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Eso es el evangelio. Por lo tanto, cuando vamos a entregarle a una persona el evangelio, no le entregamos como si fuera una monedita de $1, sin valor alguno. Debemos ir como si le estuviéramos entregando el Banco Mundial en sus manos para que Él lo administre. De esa forma debemos ir. Ahora, ¿eso es sencillo? No, porque aún somos demasiado débiles y demasiado pecadores. Pero a pesar de eso, a Dios le ha placido salvar a la gente por medio de predicación de hombres débiles como ustedes y como yo. A Dios le ha placido eso. ¿Quién te predicó a ti? ¿Cuál fue el medio que Dios usó para salvarte? La Biblia, sí. Pero hubo una persona que se atrevió a hablarte del evangelio. O hubo una persona que cobró valor y dijo, hoy le digo, ya no puedo esperar más, hoy le digo. Es mi amigo, es mi compañero de universidad, es mi vecino, es mi compañero de trabajo. Hoy le digo, hoy le digo, hoy le digo. Mañana me puedo morir y puede ser tarde. Hoy le digo. Agarró valor y te predicó. Y el Espíritu Santo te salvó. El medio para Dios salvarnos es la predicación. Por eso es tan importante. Por eso la parte central del culto de adoración es la predicación. Lastimosamente hoy en día la predicación dura 10 minutos, 15 minutos, en las mejores. Pero el momento de cánticos dura 2 horas, 1 hora en las mejores. 1 hora. Y el medio para Dios salvar es la predicación. ¿Qué pasó? Esas iglesias quieren distraer a la gente. No quieren que se salven. Quieren distraerlas. Se han vuelto en circos. Con un payaso ahí delante. Lastimosamente. Lastimosamente. Muy bien. Entonces la predicación, como la primera marca de la iglesia, de una iglesia verdadera, es el medio para salvación. Eso de por sí es grandioso. Eso de por sí es grandioso. Pero no solo eso. Hay algo más grandioso. Y es que al momento de alguien predicar el evangelio, es Cristo hablando a través de él. Algo así como esto. Este es el conductor de mi voz para que salga por las bocinas. ¿Cierto? ¿Quién está emitiendo los sonidos? ¿La bocina o yo? Los dos. ¿Cierto? La bocina está emitiendo mi voz, pero yo soy el que está hablando. Eso es solo una ilustración porque el pastor no es algo estático. No es un robot que simplemente repite y Cristo habla a través de él. No, es simplemente una ilustración. Pero los pastores, ustedes cuando vayan y prediquen a una persona en la calle, ustedes son como la bocina de Cristo. Y a Él le place hablar a los corazones. Nosotros hablamos al oído. Yo les hablo al oído. Cristo habla al corazón. Y los salva. ¿Quieren base bíblica para eso?
Efesios 2:17. Y otro, por favor, busque Romanos 10:17. Vamos a volver a Romanos 10. Efesios 2:17, búsquelo uno. Y otro busque, por favor, Romanos 10:17. Según yo iba a terminar de ver bastante hoy, pero esos versículos son muy importantes como base para la predicación. Efesios 2:17 primero. ¿Quién lo tiene, hermano? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién vino? Sin miedo, lean el contexto, los que tengan el texto. ¿Qué dice el versículo anterior? Que al reconciliar con Dios, ambos en un solo cuerpo, matando de ella las enemistades. Ok, o sea que el versículo anterior está hablando de Jesús, ¿sí o no? Y el versículo que leyó nuestro hermano está hablando de que Él anunció las buenas nuevas de paz. ¿A quiénes? Vean esto. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, ¿ok? El dato geográfico aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nunca en sus 3 años de ministerio salió de Israel, Capernaum. Su área de predicación fue Jerusalén e Israel. Esa fue su área de predicación. ¿Qué creen? Éfeso no está ahí. Éfeso está más arriba en el mapa. Pero Pablo está diciendo que es el Señor Jesucristo quien ha venido a estos hermanos de Éfeso para anunciarles las buenas nuevas de salvación. ¿Qué? ¿Y cuándo fue Cristo a Éfeso? ¿Cuándo fue? Sí fue. A través de Pablo. A través de Pablo. El Señor Jesucristo anunció el Evangelio. ¿De qué manera? Por medio de la predicación de la palabra. Y podemos ver en Hechos de los Apóstoles el día en que Pablo fue a Éfeso, que de hecho lo trataron mal después de predicar. Pero a Cristo le plació ese día hablar a través de Pablo, anunciar el Evangelio a través de Pablo y salvar a unos en Éfeso. Y para que así se conforme la iglesia de Éfeso. ¿No es eso grandioso? Cristo habla a través de la predicación. No es solo el pastor. Romanos 10:17, ahora sí. Hermano. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. Ahora, vean la construcción gramatical ahí. Porque luego dice, y el oír por la palabra de Dios. Ahí falta algo. ¿No les parece? Vean, nuevamente. Así que la fe, ¿cuál era nuestro contexto? Pablo orando por sus hermanos judíos para que sean salvos. Dice que la predicación del Evangelio es el medio para la salvación. Y ahora en el versículo 17 nos dice, así que la fe salvífica, ¿es por qué? Por el oír. Por el oír. Pero luego dice, y el oír por la palabra de Dios. Ahí falta algo. ¿Y el oír qué? ¿Y el oír a quién? Léanlo nuevamente para que ustedes sean convencidos por la Biblia. Así que la fe viene a mí por el oír. Se supone que ese primer oír es predicación del Evangelio. La fe, según el contexto, viene por el oír la predicación del Evangelio. Ok, hasta ahí estoy bien. Pero luego nuevamente dice, y el oír por la palabra de Dios. Ahí falta algo. ¿Y el oír a quién? ¿O el oír qué? Porque dice, y el oír por la palabra de Dios. Generalmente, los teólogos han añadido en ese y el oír el nombre de Jesús. La construcción gramatical necesariamente me dice que ahí falta algo que debe ser rellenado. Y la mayor parte de teólogos lo rellenan con Jesús. O sea que ese texto podría decir de otra manera,
Así que la fe viene por el oír. Y el oír a Cristo, a Jesús, por la palabra de Dios. Ahí cobra mucho más sentido. Así que la fe viene por el oír dos cosas. La predicación de mi pastor, la predicación de un hermano, la predicación de alguien que está evangelizando, pero también viene por escuchar la predicación de Jesús mismo. El Señor Jesucristo predica a través de sus siervos. Por eso, aunque nuestras predicaciones sean tan endebles, tan malas a veces, duran mucho y no decimos nada. Sí, hermanos, a veces pasa. A veces yo escucho la predicación que di y digo, aquí me equivoqué, no debí haber dicho eso, me extendí demasiado en eso para que lo dije, pero lo dije. Y ese domingo que creí que prediqué peor que todos los domingos que había predicado, un hermano se acerca y me dice, hermano, qué bendición la predicación. Y yo digo, ¿qué? Hermano, escuche de nuevo la predicación porque creo que no la escucho bien. No, fue de bendición para mí. El Señor habló a mi vida a través de esa débil predicación. ¿Por qué? Porque a Cristo le place hablar a través de esos hombres débiles, comunes y corrientes. Ahora, ¿cuál es el tipo de predicación que se debe evidenciar dentro de una iglesia verdadera? Tipo de predicación. Vamos a leer dos pasajes. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, y luego vamos a 2 Timoteo 4, versículos 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Muy bien. Este es un texto sumamente corto, pero encierra la gran verdad del tipo de predicación que Dios quiere dentro de la iglesia. Se les voy a explicar de manera sencilla. Entre tanto que voy, le dice Pablo, ocúpate, es decir, haz esto, ¿sí? Ocúpate en esto. Si en algo vas a ocupar tu tiempo, ocúpalo en hacer ¿qué? Lectura, exhortación y enseñanza. Lectura de la palabra, exhortación a través de la palabra leída, enseñanza a través de la palabra leída. A eso se conoce como predicación expositiva. ¿Sí? Ese solo versículo, 1 Timoteo 4:13, apúntenlo, no lo olviden, es el fundamento de la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? De manera muy sencilla, pero es la mejor predicación. La predicación expositiva es leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. Eso es la predicación que Dios quiere para su iglesia. Leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. ¿De dónde saco eso? De los términos que están aquí. Lectura. Exhortación es aplicación. Enseñanza es explicación. Entonces, si yo, por ejemplo, hoy me paro aquí delante, digamos que es domingo. El domingo vamos a ver eso y domingo a domingo aquí lo ven con nuestro hermano también. El domingo me paro aquí delante y les digo, hermanos, abran sus Biblias, por favor. No lo hagan, simplemente les estoy dando el ejemplo. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Si yo leo este texto, ustedes esperarían que yo explique lo que leí, ¿cierto? ¿Y qué tal si leo Romanos 12, 1 y 2 y de repente les empiezo a hablar del sueño que tuve ayer? O de que en la semana me fui a pasear con mi esposa a Durango. O les empiezo a hablar de política.
o una anécdota por aquí y por allá, hasta los pongo a llorar. Por la anécdota, era muy triste, muy significativa. ¿Estoy predicando? En el sentido estricto de la palabra, no. Les estoy dando una conferencia emotiva para generar dopamina en sus mentes. Y la semana que viene quieran volver a este circo. Nada más. ¿Qué es la predicación? La predicación es leer el texto. Segundo, explicar el texto leído. O sea, explicar Romanos 12, 1 y 2, versículo a versículo. Si hay una palabra difícil, debo explicarla para que la entiendan. Y luego de eso debo aplicarlo a sus vidas. Es decir, amados hermanos, este texto aplica a nosotros de la siguiente forma. Se entendía para los romanos eso, para nosotros significa esto. Y exhortar a la iglesia. Oh, amado hermano, el texto dice, es solo un ejemplo, que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Amado hermano, ¿estás presentando tu cuerpo como un sacrificio vivo delante del Señor? ¿O lo estás usando para la inmundicia de este mundo? Eso es una aplicación del texto. Eso es lo que deben hacer los pastores a lo largo de todo el mundo. Muchos, lastimosamente, no hacen eso. Y no es por hablar mal de ellos. Ojalá alguien viera este video y entendiera por el Espíritu Santo que está predicando mal y recapacite y haga esto. Porque Pablo dice que eso es la predicación. Lectura, explicación y aplicación. Así de sencillita es la predicación de la palabra. Y al mismo tiempo, así de compleja. ¿Por qué? Porque generalmente la predicación expositiva es secuencial. ¿Qué significa secuencial? Iniciamos en Juan 1 y terminamos en Juan 21. Versículo a versículo, capítulo a capítulo. Así la iglesia parezca que está aburrida de Juan, el pastor debe ser firme y predicar Juan desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21. Y cuando termine el último versículo del capítulo 21, pasa a predicar otro libro, otra carta, en ese momento, no antes. Muchos no quieren hacer eso. ¿Saben por qué? Porque mientras van predicando Juan, se van a encontrar con el difícil capítulo 8, que muchos lo consideran no inspirado. Y va a encontrar en los comentarios de buenos autores que ahí hay una dificultad terrible. Se va a encontrar con eso. Y va a tener que tomar una decisión. ¿Lo predico o no lo predico? ¿Qué hago? Si empieza a predicar 1 Corintios capítulo 1, va a llegar al capítulo 5, donde se habla de un tema muy difícil. Va a tener que llegar al capítulo 7, donde se habla acerca del adulterio y la fornicación, de los problemas matrimoniales, que muchos no quieren tocar. Así que eso confronta al pastor a realmente predicar todo el consejo de Dios, que muchos no queremos hacer y nos tenemos que ver obligados a hacerlo. Así que de manera sencilla, eso es el tipo de predicación que la misma Biblia nos dice que debe haber dentro de la iglesia. ¿Cuál? Predicación expositiva. ¿Cuáles son las partes de la predicación expositiva? Lectura, explicación y aplicación. Así de sencillo. Si el hermano que vaya a predicar aquí delante los domingos no hace eso, no está predicando adecuadamente. Y ahí me ato la soga al cuello a mí y al hermano Guillermo. Porque ahora ustedes están informados. Si en algún momento me bajo una predicación de internet y estaba mala, y vengo y se las doy a ustedes, ustedes se van a dar cuenta ahora. Si el hermano Guillermo hace eso, ahora se van a dar cuenta. Porque van a estar atentos. Van a estar atentos a que él tiene que leer el texto, y el texto que lea se los tiene que explicar. Y después de explicarlo, se lo tiene que aplicar a sus vidas de manera particular. Si no hace eso,
pero el hermano hace eso. Gracias a Dios. Vamos a terminar con algo breve. Leamos 2 Timoteo 4, versículos 1 y 2, que no lo leímos. El fundamento para la predicación expositiva es 1 Timoteo 4, 13, pero vean lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Puede leerlo fuerte. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso va para todos los que quieran predicar en medio de la iglesia. Para todo aquel que quiera predicar, o para cualquiera. Tal vez aquí hay alguien que tiene el llamado al ministerio pastoral. El apóstol Pablo, más bien, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, les dice, te encarezco, y pone como testigos a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, delante de Él. ¿Saben delante de quién predica? Primeramente, todo pastor domingo a domingo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Saben quién está sentado domingo a domingo en un sentido metafórico, no literal, en un sentido metafórico, en la primera silla de la iglesia? El Señor Jesús está ahí sentado. Y aquel que se pare aquí debe tener un temor y temblor reverente, no de la iglesia, porque la iglesia puede ser de 1000 personas y eso me puede dar nervios, pero eso no debe ser el fundamento por el cual tengo temor. Debe ser por una persona que está ahí. Metafóricamente nuevamente, porque el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero el Señor Jesucristo está ahí, como un testigo de la predicación. Y si yo no hice lo que tenía que hacer para prepararme y predicar, el Señor Jesucristo me va a tomar en cuenta ese pecado. Iba a decir algo más, pero ese pecado. ¿Por qué? Porque predicamos delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Por eso Pablo le dice, predica la palabra, no tus sueños, predica la palabra, no tus imaginaciones, predica la palabra, no tus experiencias, predica la palabra, no anécdotas, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y usando la palabra, ¿tiene que hacer qué? Redarguir a la iglesia. Ya sé que no nos gusta que nos redarguya. ¿Qué más dice? Reprende a la iglesia. Si la iglesia se está desviando, ¿qué debe hacer el pastor? Reprender a la iglesia. Agarrar el azote de la palabra y reprendernos duramente. Reprende a la iglesia. ¿Qué más dice? Exhorta a la iglesia. Obviamente en amor. En amor. Exhorta a la iglesia. ¿Qué más dice? Con toda paciencia y doctrina. O sea, la predicación de la palabra es doctrinal. Si una predicación no es doctrinal, no es predicación. Si una predicación no es doctrinal, no es predicación. No sé si han escuchado el dicho de la doctrina divide, el amor nos une. Qué bonito es el amor, ¿cierto? Eso dicen muchos. Bueno, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que debe hablar de doctrina en la predicación. ¿Doctrina qué? La doctrina que contenga el texto. ¿Sí o no? Porque si yo leo un texto y no contiene la doctrina de la Divina Trinidad y le meto doctrina de la Divina Trinidad al texto que leí, estoy mal. No estoy predicando el texto. Debo exponer la doctrina que el texto contiene. ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí? ¿Sí?
simplemente como aclaración. Y terminamos con esto. Y nos vamos. Aclaración. La predicación no es una clase bíblica. Una escuela dominical, una enseñanza, o como me dijiste que le dices, hermano, Estudio bíblico. o un estudio bíblico, no es predicación, no es lo mismo. Porque el estudio bíblico puede ser temático. En el estudio bíblico yo les puedo hablar de los atributos de Dios y nos vamos por muchos pasajes. Lo que estamos haciendo desde el día lunes aquí es un estudio bíblico. Yo no estoy predicando. De hecho, hay muchas cosas que las digo porque ya las sé. Ya las sé. Entonces, muchas veces por eso no veo mis notas. Simplemente me voy guiando en el bosquejo que tengo. Porque hay cosas que yo ya sé de la eclesiología y no las necesito repasar. Ya son convicciones en mí. El punto es este. Con la predicación no puedo hacer eso. Para la predicación necesito prepararme, leer, meditar, orar. No puedo venir con nada y empezar a hablar de lo que se me ocurra o de convicciones que ya tengo. No, con la predicación no puedo hacer eso. Por eso la predicación no es una clase bíblica. Segundo, cuando hablamos de la predicación debe haber oración. Debe haber oración. Toda la semana orar por la predicación, por el texto que estoy estudiando. Que el Espíritu ilumine mi entendimiento. Que enseñe a la iglesia a través de mí, de la predicación. Tercero, cuando uno predica, lo hace enteramente en dependencia del Espíritu Santo. Así como hacía Charles Spurgeon. Su púlpito estaba un poquito alto, tenía como 7 peldaños, y en cada peldaño se entregaba al Espíritu Santo. Y decía, yo no puedo, Espíritu Santo, dependo de ti. Lo estoy parafraseando, no decía literalmente eso, pero dependía del Espíritu Santo. Y se repetía a sí mismo 7 veces antes de predicar, dependo del Espíritu Santo, dependo del Espíritu Santo, dependo del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, estas son palabras vacías. Simplemente es un símbolo que retiñe, nada más. Dependencia del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, como aclaración, la predicación no es meramente un ejercicio intelectual. No es meramente un ejercicio intelectual. Yo no quiero que de aquí salgan con la cabeza bien inflada y con las manos bien chiquitas. No, la predicación bíblica debe provocar, sí, cabezas que se vayan inflando por el conocimiento que adquieren, pero manos más grandes para obrar lo que ya conocen. No es un ejercicio intelectual. No se trata de que de aquí salgan magísters en eclesiología o doctores en eclesiología. No. Se trata de que ahora amen su iglesia local, amen a sus hermanos, que realmente oren por sus hermanos, lloren con los que lloran, rían con los que ríen. De eso se trata, de que esto los lleve a obrar. Vamos a orar para finalizar esta primera parte y regresamos en 10 minutos. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte porque en tu gracia, en tu misericordia nos permites hablar acerca de la predicación expositiva. Te ruego que esta sea una marca distintiva de esta misión que pronto anhelo sea una iglesia. Que hasta el final, si a ti te place, pueda ser una iglesia que pueda ser considerada bíblica y verdadera, porque se predica el bendito evangelio, porque se predica todo el consejo de Dios. Oro, amado Dios, por esto, en el nombre de Jesucristo. Amén.